Una vida contagiosa. Si la atención del maestro Ávila, en su interés por la reforma cristiana, se dirigía a todos, de una manera especial esta reforma la quería para el clero por la dignidad de su estado como representantes de Cristo y por el influjo que su conducta ha tenido siempre entre los fieles. Conocía la necesidad que éste tenía de una profunda reforma. En realidad, esta preocupación era común a obispos, sacerdotes y pueblo fiel. Dios le tenía reservada una misión providencial en la promoción espiritual, intelectual y pastoral del clero diocesano. Esta fue una de sus tareas principales. Él la realizó dejándose llevar por el Espíritu Santo. No ideó lo que iba a hacer, realizando grandes programaciones y organigramas previos para su funcionamiento. Lo hizo al estilo evangélico, conforme iban surgiendo las necesidades y Dios se lo iba inspirando. Él no realiza su misión con conciencia premeditada, sino existencialmente, dejándose llevar de las luces del Espíritu. Y fue sugiriendo, sembrando, haciendo una gran labor en favor de esa promoción sacerdotal, sin sistematizar demasiado. Fue una voz viva y fuerte que sacudió el ambiente enrarecido de su tiempo, voz que aún llega sugerente hasta nosotros. El panorama sacerdotal de aquella época estaba lleno de luces y sombras, pero eran más las sombras que las luces. Lo positivo de aquellos años es que se tenía una conciencia viva de la situación y de la necesidad de una reforma a fondo. Mucho se había insistido en denunciar el mal y en pedir que se supere. Pero, como dirá Juan de Ávila en su memorial primero para Trento, no basta hacer leyes buenas y decretar que se cumplan. Hay que aportar medios. Y esto es lo que él ha ofrecido. Es verdad que esos remedios se venían intentando por unos y otros, pero el campo era inmenso y había que trabajarlo y dedicarse con empeño. Él va a la raíz del problema, y por eso dice: lo que ha echado a perder toda la clerecía ha sido entrar en ella gente profana, sin conocimiento de la alteza del estado que toma, y con ánimos encendidos de fuego y de terrenales codicias, y después de entrados, ser criados con mala libertad, sin disciplina de letras y de virtud. La santidad evangélica y el fervor apostólico estaban ausentes de la mayoría de los clérigos. El panorama era lamentable. Tratando de simplificar las causas, podrían reducirse a dos, que son las que Juan de Ávila destaca y a las que va a poner remedio. Muchos sacerdotes lo eran sin vocación y sin formación. El Señor eligió a este sacerdote para que en aquel momento aportase como nadie soluciones a este grave problema. Pero él no se contenta con lo que fácilmente hacemos todos: denunciar y lamentarse. No, él va a lo positivo, poniendo los medios que pueden atacar el mal, suscitando deseos de reforma personal, animando para realizarla. Pero sobre todo, era su ejemplo el que arrastraba. Estaba llamado a iluminar a otros. A medida que nos acercamos a él, descubrimos más profundamente a este sacerdote apostólico que sigue a Jesucristo al estilo de San Pablo. La carta número 5 de su epistolario nos ofrece su pensamiento acerca del estilo de vida que debe llevar el sacerdote. Aunque haya que acomodar lo que dice a nuestros tiempos, siempre será necesario al sacerdote una vida espiritual intensa y una dedicación apostólica que responda a las necesidades de los hombres. En realidad, es el estilo que Jesús quiere de sus apóstoles. A Juan de Ávila le vemos desarrollar una impresionante actividad, hasta preguntarnos cómo pudo llegar a tantos campos. Y con todo,
En su estilo pone de manifiesto que él es un gran contemplativo, recogido, austero, apostólico, sin quitar nada a su relación con Dios, de quien recibe toda la fuerza para su santidad personal y para hacer bien a los demás. Su vida ha sido contagiosa. Es un hombre de una relación serena y al mismo tiempo dinámica. Tiene garra en sus palabras que salen de un corazón que lo vive, y tiene una gran capacidad de convocar, de reunir gente junto a sí que quiere vivir como él. Por eso, enseguida de comenzar a trabajar, se le unen discípulos. La idea de formar una escuela sacerdotal con los discípulos, que cada vez en mayor número se le unían, parece que lo llegó a ver con más claridad durante su estancia en Granada, de 1537 a 1538. Sus primeras estancias en Sevilla, Écija y Córdoba habían atraído hacia sí un buen número de hombres jóvenes, la mayoría sacerdotes que querían vivir como él y trabajar en las tareas apostólicas de las misiones y enseñanza del catecismo. De este grupo se servirá para enviarlos a otras partes donde él no podía llegar, en especial a atender a sus colegios. Vivían como él, como verdaderos apóstoles, llenos del espíritu infundido por Jesucristo, en pobreza y humildad. Lo que sí tuvo claro desde el principio fue la necesidad de formar sacerdotes seculares que se entregasen a la propia santificación y al apostolado de la predicación y de la enseñanza cristiana en las diócesis andaluzas. La escuela sacerdotal constituye un aspecto importantísimo de la reforma de Juan de Ávila. Se trataba de unificar esfuerzos en orden a atender el clero diocesano. Él no pone la fuerza en las estructuras oficiales de gobierno. Él se orienta a la formación espiritual, intensificar la vida interior, oración, dirección espiritual, mutua ayuda fraterna, equipos apostólicos, prescindir de beneficios y dignidades a las que él supo renunciar cuando se las ofrecieron, abierto a todas las necesidades pastorales, especialmente a los sectores más abandonados, labradores, pastores, mineros, analfabetos, enfermos y cristianos alejados de la vida de fe. Así resumen lo que pretendía el maestro Ávila que fuera esta formación. Deseaba que estuvieran llenos de espíritu sobrenatural y les daba los criterios prácticos para su apostolado. Los rasgos fundamentales que caracterizaron su escuela pueden sintetizarse así. Lo primero es una seria preocupación por el robustecimiento del espíritu sobrenatural, para lo cual había que fomentar una interior vida de oración diaria, la práctica fiel del recogimiento interior, el ejercicio continuo de la pobreza evangélica más perfecta y el cultivo asiduo de la mortificación de los sentidos. Sobre esta base proponía el estudio lleno de piedad de la Sagrada Escritura, que deberían saborear, penetrar y asimilar en la oración, y con la lectura devota de los Santos Padres y de algunos comentaristas modernos, pero atendiendo más al aprovechamiento personal y de los demás, que al vano contentamiento del crecimiento intelectual personal. Juan de Ávila fomentaba el estudio, pero quería que éste se orientase a la práctica de la virtud en la vida. Por eso insistía en la necesidad del contacto continuado con la teología, pero advirtiéndoles que no se desviasen hacia el cultivo de las sutilezas inoperantes, que sólo conducen a satisfacer la curiosidad, sino que se mantuvieran dentro de lo que les habría de servir para la predicación y para la conversión de las almas. La entrega a la predicación y a la enseñanza fueron otras de las características de la escuela de este gran santo. Imprime en la escuela sacerdotal una altísima devoción o espíritu de seguimiento a Cristo encarnado, predicador itinerante, fundador de la Iglesia, cabeza de los apóstoles,
desnudo en el pesebre y en la cruz, presente en la Eucaristía, en el cuerpo místico, en la Iglesia, en el sacerdocio. Alta vida de fe y de caridad apostólica. Siempre es Cristo su modelo en cuanto hace y dice. También fomentará la tierna devoción a la Virgen, que él tan intensamente profesa. Juan de Ávila estaba unido a sus discípulos con un fuerte vínculo fraternal. Este vínculo estaba constituido principalmente por la santidad del Maestro, por el profundo ascendiente moral que sobre ellos ejercía con su palabra llena de unción y de ardor, y sobre todo, con el ejemplo de su vida intachable, a lo que unía un calor humano lleno de esa paternidad espiritual que en él nunca se confundió con ese paternalismo permisivo e inoperante. Y por supuesto, su relación con sus discípulos estuvo libre de todo apego humano. Dios le concedió una cualidad importante para la tarea que le encomendó. Poseía un gran discernimiento espiritual y sentido práctico extraordinario, que le hacía conocer con certeza a los hombres desde el principio. Por eso sabía orientarlos conforme a las cualidades y vocación de cada uno. No formaba en serie. Daba a cada uno el trato personal que requería. No se engañaba con ellos y procuraba que ellos tampoco se engañasen. El trato que con ellos tenía puede deducirse de sus escritos, donde junto a una gran exigencia espiritual y pastoral aparecen notas de ternura como consejos que bajan a aspectos tan humanos como indicarles la necesidad del descanso y del cuidado de la salud. Este conocimiento de sus discípulos, que sin duda era fruto de la gracia, le dio una capacidad certera para trazar a cada uno el camino que debía seguir. Y es este conocimiento el que explica cómo favorecía el destino personal de cada uno, dando ejemplo de humildad y desprendimiento. Y esto tienen los santos, que el celo por la salvación de las almas les lleva a poner en práctica los deseos que el Señor les va sugiriendo. Y por eso, Juan de Ávila funda en distintos lugares centros de formación para niños y jóvenes, y especialmente para futuros sacerdotes. Esta era una de las grandes preocupaciones que llevaba en lo más íntimo del corazón. Se daba perfecta cuenta que no bastaba con predicar y sembrar ocasionalmente, sino que había que formar en profundidad y con constancia, y principalmente preparar formadores. La reforma del clero tenía que empezar por ahí, y en ello se empleó a fondo. No tenemos más que acercarnos a su vida para conocer todos los centros de formación que promocionó. A lo largo de su vida vemos la importancia que Juan de Ávila daba a la predicación y a la enseñanza del catecismo. El sentir la necesidad de formar en profundidad es lo que le hace concebir la idea de fundar colegios con esa finalidad. Sabía muy bien que el fin de toda acción pastoral es transmitir a los hombres el conocimiento y la vida de Jesucristo, Salvador del mundo. Lo que se proclama es un mensaje, la buena nueva que ha de penetrar la vida del hombre, porque no se trata sólo de saber, sino de asumir y hacer vida esa enseñanza. Por la revelación de Dios en Jesucristo, llegamos a conocer nuestra condición de hijos adoptivos de Dios, que nos permite entrar en comunión de vida con el Dios uno y trino. Dios se revela como el Dios que sale en busca del hombre, que lo ama con un amor infinito y lo perdona siempre. La experiencia de la santidad de Dios y de nuestra condición de pecadores no aleja al hombre de Dios, sino que lo acerca más a Él. Y esto no se consigue rebajando las exigencias del mensaje,
sino penetrando en el amor verdadero que Dios nos tiene y que nos conducirá a descubrir la carga ligera y el yugo suave que supone todo seguimiento de Cristo. Juan de Ávila, como excelente evangelizador, emplea los dos medios eficaces de todo apostolado: el testimonio de vida y la palabra. El testimonio debe ser fiel reflejo de la vida de fe, vivida en fidelidad plena a Cristo y a las enseñanzas de la Iglesia. Un testimonio que proclama con su vida la verdad de lo que cree. Y es que predicar y enseñar la doctrina cristiana no consiste en la transmisión de ideas, sino en la comunicación de una persona y de un mensaje salvífico, hecho vida, y capaz, por tanto, de prender en la vida de los demás y contagiarlos, como ocurre con Juan de Ávila. El mundo actual, más que de palabras, necesita obras, testigos auténticos que proclamen con la vida la verdad de lo que anuncian y enseñan. Cuando el testimonio es auténtico, la vida cristiana se convierte en una predicación convincente. Pero los santos no han esperado a serlo para predicar y enseñar, entre otras cosas porque nunca se consideraron santos, sino pecadores. Es necesario enseñar, catequizar, predicar, evangelizar. Ya San Pablo nos dice que la fe viene por el oído, por la escucha del mensaje. Y para ello es necesario proclamar, dar a conocer la revelación, la buena nueva de la salvación de Cristo, que constituye el núcleo de la acción evangelizadora de la Iglesia. Estos dos elementos esenciales del testimonio y la palabra deben ir apoyados por la oración y el sacrificio. Todos los cristianos, por el mero hecho de serlo, estamos obligados a vivir y difundir el mensaje evangélico. Y por eso, a Juan de Ávila no sólo le siguieron los sacerdotes, sino también los seglares. Hoy la Iglesia nos hace una llamada urgente a cada uno. Siguiendo la vida de Juan de Ávila, hemos visto con qué entrega se dedicó a la predicación y cómo enseña dónde debe aprender todo apóstol lo que quiere comunicar: en la Sagrada Escritura, asimilada en la oración. La catequesis fue otra de sus actividades preferidas, que llevó a cabo en todos los lugares, fundando colegios para, en forma sistemática, asegurar esta formación. Hoy, esta acción pastoral es de las más urgentes. Se acusa una ignorancia religiosa progresiva, cuyas causas son múltiples, y esto nos tiene que llevar a estudiar la forma de superarlas. La catequesis es uno de los medios de evangelización importante a la que se debe dedicar las mejores energías. De una buena catequesis dependerá, en parte, el que los cristianos no pierdan su conciencia cristiana. Hoy es urgente apostar por una catequesis permanente, para niños y para adultos, que nos ayude a despertar las conciencias un tanto adormecidas por la solicitud de un mundo cargado de otras muchas cosas que parecen más atractivas. La Iglesia siempre ha estado comprometida con esta tarea. A San Juan de Ávila le urgía el ver la ignorancia religiosa que existía en su tiempo. En el nuestro, aunque por distintos motivos, estas carencias se han podido acentuar. Quizás sabemos mucho de otras cosas, e incluso tenemos una información religiosa, pero en amplios sectores de la sociedad se carece de una sólida formación cristiana que nos ayude a tener una visión completa de la grandeza de nuestra fe, que se traduzca en vida, y de nuestro destino eterno. La catequesis se revela como un instrumento de sumo valor para llevar a los hombres a la comunión con Cristo. Gracias a ella,
la primera semilla de la fe y del bautismo alcanzan su desarrollo. Sin el servicio de la catequesis, los cristianos no llegarían a vivir la vida en Cristo. El Papa Juan Pablo II recuerda a los obispos: hay hoy verdades de fe olvidadas, mandamientos de Dios olvidados, una creciente descristianización incluso en la vida de muchos de nuestros fieles y comunidades. Se hace necesario una catequesis y un anuncio de la fe tan fundamental y dinámica que pudiera denominarse evangelización permanente. Hemos de confrontar continuamente a nuestros fieles y a nosotros mismos con la persona y el mensaje de Jesucristo, con la plenitud de la palabra de Dios, para ofrecer así a todos orientación y contenidos de vida. Para que esta formación en la fe tenga sus frutos, la catequesis ha de ser sistemática, profunda, capilar y fiel. Deberá evitar en todo momento la tentación de temporalizar la fe o limitarse a la horizontalidad de la existencia humana. Su cometido propio es llevar al hombre a la comunión con Dios. Las palabras del Papa ponen en evidencia el problema y apuntan a las soluciones que todos los cristianos deberíamos seguir. El catecismo de la Iglesia Católica, que con tanto interés preparó la Iglesia, bien utilizado, ayudará a impulsar la formación cristiana, que ha de alcanzar a todos. Se percibe como si los esfuerzos realizados en los últimos tiempos no han sido lo fecundos que se esperaba. Una persona de Iglesia muy autorizada habla del fracaso de la catequesis moderna. Quizá no llegue a tanto, pero sí se acusan grandes lagunas en los contenidos que a veces se imparten y algún fallo en los medios que se emplean por las deficiencias que se perciben y que luego se proyectan en la conducta. San Juan de Ávila, ante situaciones de deficiencia en la formación, no se lamentaba, revisaba lo que andaba mal y buscaba y discernía los medios y métodos más eficaces para llevar a los hombres el mensaje evangélico. Como él, hemos de tomar conciencia de la necesidad de una catequesis sistemática, acomodada a las distintas edades, pero sin rebajar el nivel de exigencia y explicando el mensaje completo de forma que lleve a vivir el compromiso cristiano con fidelidad. No tenemos más que atender a las palabras del Papa y ponerlas en práctica. Juan de Ávila fue un gran catequista, y conviene destacar el movimiento catequístico que él hace y provoca con sus discípulos, y que recogió y amplificó la Compañía de Jesús. No es que él lo inventase. La enseñanza catequética siempre se dio en la Iglesia, pero él imprime a esta tarea un lugar destacado en la pastoral que dejará huella y recogerá espléndidos frutos. Otro aspecto que explica el éxito apostólico de este sacerdote fue la atención que dedicó a la pastoral popular. Y no hay más que seguir su vida para comprobarlo. Recorre pueblos, realiza misiones populares, aprovecha las manifestaciones religiosas del pueblo, llenándolas de contenido y haciendo que culminen en la enseñanza doctrinal y en la recepción de los sacramentos. Hoy, su ejemplo puede servirnos de estímulo. Y en nuestros días, la Iglesia, a través de las palabras del Papa y de los que tan acertadamente las recogen, nos dicen que la religiosidad popular es un florecimiento de piedad cristiana suscitada por el Espíritu Santo a partir de la primera evangelización. Pone de manifiesto el fondo religioso que existe en el corazón del hombre. No ha sido infrecuente
un cierto desprecio de estas expresiones religiosas. Es verdad que, como en muchas otras manifestaciones de fe actuales, la verdad y la desviación se pueden mezclar. Y así, en esta religiosidad popular, se han dado realidades no coherentes con la fe de la Iglesia, que había que purificar. Pero todo lo que se quiere renovar debe ir precedido de un serio discernimiento. No basta el razonamiento intelectual. Hemos de descubrir la voluntad de Dios en toda tarea espiritual y apostólica. Si falta este discernimiento, se produce un desprecio y abandono de esas prácticas religiosas sin que se sustituyan convenientemente. La Iglesia tiene en gran estima sus manifestaciones auténticas, como son determinadas prácticas religiosas, el culto a la Virgen María y a los santos, y otras manifestaciones que todos conocemos. En la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi se nos dice que en estas manifestaciones religiosas se encierran grandes valores, anhelo de Dios, sencillez y pobreza de espíritu, generosidad y sacrificio, profunda y reverente actitud ante lo sagrado. Estos valores son válidos para todos los hombres, de manera especial para los más sencillos y humildes. Esta forma de piedad cristiana ha servido eficazmente a que la primera evangelización haya producido sus primeros frutos. Por eso nos advierte el Papa: la religiosidad popular, purificada en sus motivaciones ajenas al mensaje cristiano y fundamentada en la persona de Cristo, en el culto a la Virgen y a los santos, es un terreno muy propicio para la evangelización. La religiosidad popular no puede ser considerada superficialmente, sino que merece atención y discernimiento. La Iglesia deberá no sólo proteger sus legítimas expresiones en la medida en que alienten la fe de los cristianos, sino que deberá fomentarla. Juan de Ávila es también maestro en esto. Cultivó esta pastoral popular. Le vemos trasladándose de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, sin despreciar las manifestaciones de su fe, pero purificándolas de toda desviación, y sobre todo, llevando a los fieles a la práctica sacramental de la confesión y a la participación en la Eucaristía. Y es que el Evangelio no sólo debe motivar los sentimientos del hombre, sino que debe transformar los criterios y la práctica de la vida, que debe acomodarse a las exigencias del Evangelio. Por eso, la verdadera evangelización no sólo fomentará la religiosidad popular, sino que debe enriquecerla, alcanzando su plenitud en la recepción de los sacramentos y la vida litúrgica. Los cristianos no pueden reducir su fe a unas celebraciones aisladas y emotivas que luego no transformen su vida. La religiosidad popular debe culminar en la participación de la misa y en la recepción de los demás sacramentos, para que el hombre viva en íntima comunión de vida con Jesucristo. San Juan de Ávila es un ejemplo de cómo deben aprovecharse todos los medios para llevar a los hombres al conocimiento y seguimiento de Jesucristo. Por eso su predicación, su catequesis, sus misiones populares culminaban en verdaderas conversiones con el cambio de vida y la práctica de una vida sacramental, con la que se alimenta y sostiene la vida cristiana. Que su ejemplo nos estimule y ayude hoy para conseguir esos mismos frutos en la nueva evangelización. Esta estancia de Juan de Ávila en Granada está tocando a su fin, y una nueva etapa se abre en su vida apostólica: la Universidad de Baeza en el Obispado de Jaén.